¿Qué hace de especial a una brigada de emergencia? No son solo chalecos, botas o simulacros. Estas son las personas que eligen estar ahí cuando más se necesita. Creo que todos nacemos con una misión en la vida y la mía es servir, porque el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces son cosas que se sienten y la verdad me hace muy feliz, es muy satisfactorio para mí servir a otras personas. Mi profesión me permite salvar vidas, prevenir enfermedades. La verdad, el reto era poder sentirme útil, porque por mi discapacidad a veces uno piensa, no, usted amputada de pierna, ¿qué va a hacer? No, la discapacidad la tienes es mental. Si quieres hacer algo, hazlo. Ellos son la primera línea de ayuda ante una emergencia. Y en Positiva creemos que una brigada fortalecida es una comunidad protegida. Hola, buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Diana Álvarez y los estaré acompañando durante esta hora para que conversemos y nos llevemos información valiosa, por supuesto, aplicable a nuestras labores. Hoy estamos en la Comunidad Nacional de Conocimiento en Sistemas de Gestión de Operaciones en Seguridad Privada, ISO 18788 del 2015, viendo la sesión número 4, articulándonos para prevenir riesgos, autoridades, empresa pública o privada y empresa de seguridad. Para hablar de este tema nos acompaña hoy el doctor Carlos Andrés Valencia Hernández. Cuenta con más de 24 años de experiencia y una trayectoria impresionante. Él es magíster en gestión de la calidad y especialista en riesgos laborales y seguridad pública. Ha sido nada más y nada menos que jefe de seguridad y salud en el trabajo de la Policía Nacional, asesor del gobierno de Guatemala y hoy es el director de operaciones de ProHumana Soluciones. Doctor Carlos, bienvenido, gracias por estar aquí. De verdad es un gusto tenerte en esta mañana con nosotros. Hola, Dianita, muchas gracias a ti por este espacio, a Positiva, a la aseguradora de todos los colombianos y a ustedes, prevencionistas que me escuchan a nivel de todo el país, desde Pasto, desde Cali, Medellín, Cartagena, a lo amplio y largo y ancho de nuestro hermoso país, hablándoles de seguridad. Y hoy vamos con un tema súper importante. Hoy es nuestra cuarta sesión, compañeros prevencionistas, articulándonos para prevenir riesgos. Y vamos a mirar sobre esa articulación que es tan importante, porque tenemos que entender que en el contexto actual de la situación que vivimos en nuestro país, unas herramientas fundamentales y principales que tiene que tener la empresa de vigilancia, el hombre prevencionista de seguridad y salud en el trabajo, es articularse. Y para articularse, pues lógicamente vamos a tener y vamos a aprender esas herramientas que tenemos a las manos. Bueno, por favor, acompáñenos y vamos a evaluarnos a ver qué tanto conocemos sobre este tema que hemos hablado el día de hoy. Dianita, sigamos con la evaluación, por favor. Claro que sí, doctor Carlos. Queremos saber los conocimientos previos que tienen nuestros participantes sobre el tema de hoy. Los queremos ver muy participativos y los invitamos a responder a las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿qué norma regula la seguridad privada? A, Ley 1801 del 2016, B, Resolución 0312 del 2019, C, la Constitución de 1991 o D, el Decreto 356 de 1994. Esperaremos unos segundos a que ustedes den sus respuestas en pantalla y volvemos con los resultados. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, Ley 1801 del 2016 obtuvo un 42%. B, la Resolución 0312 del 2019, 13%. C, la Constitución de 1991, 13%. O D, Decreto 356 de 1994 obtuvo un 33%. Vamos entonces con la segunda pregunta de este sondeo. ¿Qué es una red de apoyo? A, grupo de escoltas. B, mecanismo de intercambio de información. C,
empresa de vigilancia o de brigada de emergencia. De nuevo esperaremos unos segundos a que ustedes escojan la respuesta que creen correcta en pantalla y retomaremos con los resultados. Los resultados quedaron de la siguiente manera. A, grupo de escoltas, 4%. B, mecanismo de intercambio de información, 38%. C, empresa de vigilancia, 12%. Y D, brigada de emergencia, obtuvo un 46%. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. ¿Quién lidera los frentes de seguridad? A, Alcaldía Municipal, B, el Ejército Nacional, C, la Policía Nacional o D, las empresas privadas. Esperaremos de nuevo unos segundos a que ustedes nos dejen sus respuestas en pantalla y volvemos con los resultados. Los resultados quedaron de la siguiente manera. A, la Alcaldía Municipal, 11%. B, el Ejército Nacional, 14%. C, la Policía Nacional, 46%. Y D, las empresas privadas, un 29%. Muchas gracias a quienes participaron de este sondeo inicial. Ahora sí, iniciemos con esta sesión. Doctor Carlos, este espacio es todo tuyo, te escuchamos. Gracias, Dianita, muy amable. Bueno, compañeros prevencionistas, hombre de vigilancia y seguridad privada, quiero comenzar con esta palabra del doctor Hugo Marinice. La resiliencia ante el riesgo no depende de la fuerza de un solo actor, sino de la solidez de los puentes de articulación que construimos entre nosotros. Y vamos a hablar especialmente de esto, articularnos. Y el contenido de nuestra capacitación el día de hoy va a ser, primero, ¿en qué parte de la ISO 18788 habla de la articulación? El segundo va a ser la seguridad integral, las necesidades de las empresas públicas y privadas, la seguridad pública, la seguridad privada y el programa de riesgo público. Y comencemos con nuestros tres objetivos. Primero, establecer un marco de articulación dinámico y coordinado entre las autoridades, las empresas públicas y privadas y la empresa de seguridad privada para mitigar y prevenir riesgos colectivos. Dos, promover la adopción de protocolos y herramientas estandarizadas de gestión del riesgo, como el plan de ayuda mutua y los frentes de seguridad, que ya los vamos a mirar. Los vamos a desglosar. Para el estricto lineamiento de la norma internacional ISO 18788 del 2015. Y el tercero, fortalecer las competencias preventivas del personal para identificar amenazas de orden público y reaccionar de forma coordinada ante incidentes críticos que afecten la continuidad operativa. Bueno, entremos en cintura, caballeros. Vamos foco al foco. ¿En qué parte de la ISO 18788 habla de articulación? Vamos a mirar que cuando hablamos de articularnos, tenemos que entender que hoy en día, en el marco de lo social, en el marco de lo público, todas las empresas, pues lógicamente, salen avante entendiendo muy bien qué está a su alrededor y tenemos que tener ahí muy claro el contexto. Y quiero comenzar hablándoles de contexto. Si lo miramos, tanto en el decreto 1072, en la resolución 312, pero si lo miramos también en las normas ISO, la 9001 que habla de calidad, la de gestión ambiental, la 14001, y la de seguridad y salud, la de salud ocupacional, que es la 45001, todas estas normas, tanto la normatividad colombiana, hablan que conozca su contexto. Y en todas las normas ISO, en el capítulo 4, en el numeral 4, habla de contexto interno y externo. Y en esta ISO, especialmente la ISO de las empresas de vigilancia y seguridad privada, que la ISO, entendámoslo, que ya lo hemos hablado en muchas de estas capacitaciones, la 18788 nace en el año 2015, pero se traduce al español en el año 2018. Y aún vemos empresas de vigilancia y seguridad privada que están buscando la forma de certificarse y tener personal muy competente que sepa entender esta norma. Y por eso es que creamos esta comunidad para las empresas de vigilancia y seguridad privada, pero especialmente también para cualquier persona la puede entender y cómo pedir a una empresa de vigilancia y seguridad privada lo que son altos criterios de calidad. Entonces, en el marco de esa articulación, nos encontramos con este numeral, el 4.2, que habla de la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Ahí podemos verlo, contexto externo, que es todo este numeral que habla sobre
comprensión del contexto interno y externo. Y acá habla de las partes interesadas. Este numeral exige identificar y comprender las necesidades de las partes interesadas pertinentes para el sistema de gestión de operaciones de seguridad. Entre ellas incluyen los clientes, las autoridades gubernamentales competentes, ahí me hablan de un poco de Secretaría de Gobierno, alcaldías, ahí podemos hablar de las empresas de vigilancia, podemos ver lógicamente la articulación que vamos a la en el plan de ayuda mutua, y vamos a mirar también esa gran herramienta de los frentes de seguridad local que maneja la Policía Nacional de Colombia. Entonces, incluye clientes, autoridades gubernamentales, comunidades locales y otros actores relevantes. La guía de la norma menciona específicamente como parte interesada a clientes y usuarios, autoridades competentes encargadas de la seguridad interna, entidades responsables de la autorización, regulación y supervisión de la seguridad privada, ahí está la superintendencia, comunidades locales, partes interesadas que pueden afectar el servicio o el negocio que tiene la entidad u organización, y organizaciones internacionales y ONGs. Entonces, cuando comenzamos a hablar de articulación, tenemos que irnos a ese artículo que es el 4.2, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Pero no solamente ese artículo. Ahí tenemos también el artículo 6.1, que el 6.1 nos habla de las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Recordemos que la CISO tiene unas particularidades. La estructura de alto nivel, y la estructura de alto nivel, cuando la miramos a nivel internacional o mundial, establece que hay unos numerales y esos numerables son transversales a toda la CISO. Entonces el capítulo 4 siempre va a ser contexto. Capítulo 5 siempre va a ser liderazgo, cómo se debe establecer ese liderazgo de la alta dirección. Capítulo 5, capítulo 6 habla de todo el tema de planeación, y ahí está la gestión de riesgos. Capítulo 7, de forma transversal, habla sobre la parte de los recursos, lo que tenemos que invertir por parte de la organización para que el sistema funcione. Entonces, los recursos, el talento humano. El capítulo 8 siempre va a ser operación. El capítulo 9 de cualquier ISO siempre son herramientas de seguimiento y medición, y el capítulo 10, mejora continua. Entonces ya nos menciona un artículo del 6.1 que dice acciones para abordar riesgos y oportunidades. Exige que la organización considere el entorno operativo, qué requisitos legales y expectativas de las partes interesadas para planificar sus operaciones de seguridad. Esto implica coordinarse con autoridades estatales cuando los riesgos así lo requieran. Entonces, en el tema de lo que es la ISO 18788, Sistema de Gestión de Operaciones, tenemos que entender algo. Vamos a tener amenazas como un atentado terrorista, un riesgo antrópico, donde tenemos que articularnos la brigada de emergencias, empresa de vigilancia, y tenemos que tener todo ese marco de prevencionista de lo que tienen que actuar todos los trabajadores. Entonces, ahí comenzamos a ver un proceso de articulación bastante interesante. Y en esa matriz de peligros y riesgos, amenazas y vulnerabilidades, pues tenemos que saber actuar en coherencia frente a una amenaza como es una manifestación que se vuelve violenta, se vuelve una sonada, antrópico, un artefacto explosivo antrópico, con una posibilidad de hostigamiento, disparos a la organización. Y esos disparos me pueden generar una situación de pérdidas humanas o afectación. Entonces, también es un riesgo antrópico que lo tenemos que mirar. Acuérdense que el riesgo antrópico es generado por el ser humano. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener muy claro nuestra matriz de riesgos y de amenazas y vulnerabilidades, ¿ok? Un tercer numeral que nos habla de articulación es el 8.1.2. Desempeño de las funciones relacionadas con la seguridad. En este numeral establece que las operaciones deben ejecutarse de manera profesional y coordinada.
garantizando que las actividades de seguridad estén alineadas con los requisitos del cliente y las expectativas de las partes interesadas, incluidas las autoridades regulatorias y de seguridad. Ahí ya tenemos 3 artículos que nos establecen lo que es la articulación y vamos a entrar a desglosar un poco más eso. En muchas ocasiones he hablado de la seguridad integral y que la seguridad integral lo vamos a ver materializado en el documento escrito en el programa de riesgo público. El programa de riesgo público puede ser igual de amplio o de grande como el plan de emergencias. El programa de riesgos públicos entendamos público y entendamos la situación de público que puede ser esos riesgos inherentes a estructuras, grupos criminales, grupos delincuenciales, los GAU, grupos armados organizados, pero también tenemos delincuencia común organizada y que pueden afectar a mi empresa y a mi organización. Muy aterrizado en el marco de esa GTC 45 del año 2012, queridos prevencionistas. Y tenemos, pues lógicamente, nuestra estructura documental que nos establecen desde el Estado colombiano a través de esa GTC 45 que habla de peligros físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. En condiciones de seguridad, ahí está el peligro público. Y peligro público tiene demasiadas variables. Y no solamente la GTC 45. Cuando hablamos del decreto 1072 y la resolución 312, pues nos obligan a establecer controles operacionales para que no se nos materialicen este tipo de riesgos. Lógicamente, la Constitución Política de Colombia es nuestra Carta Magna, pero realmente desde las empresas públicas y privadas, tienen desde sus equipos de seguridad y salud en el trabajo, tienen que verificar y tienen que hacer esa vigilancia epidemiológica, cuáles son los peligros que más se les materializan. Y entendamos un aspecto muy importante que viene cogiendo fuerza, y la articulación que tiene el peligro público con lo psicosocial. Y en ese marco podemos ver que se materializan generalmente en el riesgo público 5 tipos de violencia. La primera tipo de violencia es la generada por estructuras criminales o delincuenciales, y esa es la más común, la que siempre trabajamos en peligro y riesgo público. Pero hay una segunda violencia. Esa segunda violencia generalmente puede darse que es ese cliente agresivo, que no es un delincuente, no es un criminal, que no está generando secuestro, extorsión, pero es una persona, un cliente que se torna en un momento dado en un marco de enajenación mental. Y les voy a dar un ejemplo básico y sencillo. Es la persona que va a reclamar de pronto unos medicamentos. No le entregan los medicamentos porque no hay existencia. Y la persona se torna agresiva. Y es un señor de 70 años, tiene su bastoncito. Y en un momento dado, en un momento de enajenación, de ira, comienza a golpear a las personas que le están entregando los medicamentos. A esa persona no podemos tratarlo como un delincuente y un criminal, pero sí tenemos que tener un protocolo de riesgo público, porque esa persona me puede dar lesiones, heridas, y puede generar hasta traumas psicológicas a la señorita o el caballero que lo está atendiendo. Entonces tenemos que tener un protocolo para ese tipo de personas que me pueden materializar un riesgo público, pero entendamos sus dimensiones. Una primera violencia es generada por estructuras criminales, una segunda violencia es tener un protocolo frente al tema de cliente agresivo. Una tercera violencia, y entendámosla, que tenemos nosotros que establecer, es la violencia a nivel interno de la organización y de la organización o de la empresa pública o privada. Y podemos ver los acosos, el acoso laboral, el acoso sexual, la discriminación, el bullying, que esto hoy en día le prestamos mayor atención, pero eso está muy relacionado con el riesgo y peligro público. Entonces, esa sería la tercera violencia. Una cuarta violencia puede ser la extralaboral. Y siempre doy este ejemplo, caballeros y damas. Díganme, ¿quién cuando hay una violencia intrafamiliar en el hogar y hay situaciones de maltrato, intrato, palabras, hasta golpes, eso, quién puede dejarlo en la casa y venir a trabajar tranquilo? Nadie. Eso afecta desde el marco de lo psicológico y afecta desde
la afectación que me genera eso, me afecta también en el marco de lo laboral y no puedo desarrollar bien mi trabajo. Digamos, eso es un tema que es muy exógeno, pero me afecta para desarrollar bien mi trabajo. Y una quinta violencia son ya todas esas situaciones que se generan en las personas, conductas autolesivas, por ansiedad, por depresión, y que en un momento puede llegar hasta el suicidio. Miramos, todas son violencias y que el prevencionista, el equipo de seguridad y salud del trabajo, tiene que prever y tiene que preverlo en el marco del riesgo público. Entonces, el prevencionista está obligado, todo el equipo de seguridad y salud del trabajo, a implementar un programa de riesgo público que hable sobre todas esas variables que se pueden materializar. Está establecido, está documentado en el decreto 1072, la resolución 312 y la GTC 45, caballeros y damas. Eso desde el marco de seguridad y salud en el trabajo. Pero la empresa de vigilancia, ya pasamos al otro gran pilar, a hablar de seguridad integral. La empresa de vigilancia, lógicamente, que nos da todo su establecimiento legal, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a través del decreto 356. Ojo con eso porque es una pregunta. Decreto 356 es la que establece la normatividad para las empresas de vigilancia y seguridad privada. Pero hay otras normas. Está esta ISO, la 18788. Norma internacional que habla sobre los criterios que debe tener la empresa de vigilancia y seguridad privada. Pero también hay otras normas como la VAS. Todo lo que tiene que haber, todo lo que se tiene que entender para prestar un buen servicio de vigilancia y seguridad privada en la cadena de suministros, puerto, aeropuerto, transporte de carga. Entonces, esas normas nos dan unos criterios para realmente blindarnos frente a las diferentes fuentes de materialización del riesgo público, como son los narcotraficantes, los terroristas, los contrabandistas y otros grupos criminales. Entonces, ahí está la empresa de vigilancia, que tiene que ser personas muy idóneas, muy capacitadas, muy entrenadas. Y está el tercer componente de la seguridad integral, la fuerza pública. Y entendamos que la fuerza pública, obviamente fuerzas militares y Policía Nacional. Pero en el marco de una emergencia, tenemos que echar mano de los bomberos. Tenemos que echar mano de la Cruz Roja, de todo el sistema de ambulancias, de la UNGEDER, la que nos da criterios frente al tema de emergencias, y la Fiscalía General de la Nación. Cuando nosotros logramos articular estos tres grandes pilares de la seguridad, lo que es la empresa pública o privada con sus equipos de seguridad en el trabajo, se articulan bien con el hombre de vigilancia, se hablan, lo hacen parte de las capacitaciones, de ese entrenamiento, de esa formación, para que entiendan cómo es el primer respondiente en esas situaciones cuando tenemos un lesionado, un herido, ya sea por una situación de ese cliente agresivo, que no es un delincuente, o sí, una vulneración a la seguridad, se nos entraron a la empresa en horas de la noche y lo afectamos en el marco de esa legítima defensa y afectamos sus condiciones físicas, hay que prestarle unos primeros auxilios. Entonces, por eso es que es tan importante que el hombre de vigilancia haga parte de las capacitaciones de la brigada de emergencias. Oído, señores prevencionistas, el hombre de vigilancia no va a asistir toda la compañía de seguridad, pero sí deben articularse frente a las emergencias antrópicas. Ahí es donde comenzamos a tener una seguridad integral. Y de vez en cuando tenemos que invitar al CAI, a la estación de policía, al comandante de la policía. Visite la empresa, conózcanos. Para el día que tengamos una emergencia, sepa la policía cómo nos vamos a articular frente a la brigada de emergencias, inclusive a un sistema comando de incidentes. Y acá viene algo que la mayoría de prevencionistas conocemos, el plan de ayuda mutua. Ese plan de ayuda mutua, que lo habla en el plan de emergencias, y entendamos algo, que ese plan de ayuda mutua es una gran herramienta de articularnos. Es conocer las capacidades que tienen las empresas alrededor de mi centro de trabajo. ¿Cuántos brigadistas tienen? ¿Cuántos extintores?
¿Qué lugares tienen ustedes de reserva de agua frente a un incendio? Pero ese plan de ayuda mutua no solamente para el tema de incendios o emergencias, podemos utilizarlo también para temas antrópicos, para articularnos frente al intercambio de información. Y tiene que tener estos pasos: la planificación y convocatoria, identificación de vecinos. Tenemos que tener esa sensibilización, esa firma del acuerdo legal sobre la seguridad de la información, sobre la compartimentación de la información. Hay que tener un diagnóstico y un inventario actualizado de las diferentes vulnerabilidades, tanto naturales y antrópicas, que tenemos en el sector. Y hay que compartir esos análisis de vulnerabilidad. Hay que tener ese censo de recursos, brigadistas, equipos, materiales. Hay que tener una organización y una implementación, un comité técnico de ese plan de ayuda mutua. Y tenemos que tener estandarizado ese sistema de comando de incidentes frente a una situación que sea de altas proporciones. ¿Y cuáles son los canales de comunicación? Hay que hacer capacitaciones y simulacros, entrenamiento junto con las brigadas de emergencia. Hay que tener simulacros periódicos. Ya cambiemos el chip frente al tema, que siempre sea temblor, que siempre sean las mismas situaciones de materialización, y los cuales vamos a hacer simulacros. No, cámbienlo. Un secuestro. ¿Cómo reaccionaríamos frente a un secuestro? ¿Cómo reaccionaríamos si un grupo armado ilegal se nos metiera a las instalaciones, caballeros y damas? ¿Cómo reaccionaríamos? Ah, no, eso no ha pasado en Colombia. Ah, sí. ¿Será que no hemos tenido secuestrados en la Asamblea Nacional, en la Asamblea Departamental del Valle, los diputados en un momento dado? No secuestraron en unos edificios en Ibagué y en otras ciudades a personas en este tipo de edificios y lugares, porque miren, lugares privados, y también han secuestrado. Entonces miren que este tema tenemos que entenderlo y comprenderlo en toda su dimensión. Tenemos situaciones que se han incrementado en el marco del riesgo público. Y tenemos departamentos muy afectados como el Cauca, norte de Santander, Chocó, Cali, Valle del Cauca, Nariño, y sin embargo el centro del país no está exento tampoco. Tenemos lugares en Antioquia con el Clan del Golfo, y puedes materializarnos una situación de esta. Entonces, ¿cómo reaccionar frente a riesgos antrópicos? Y lo podemos hacer a través de ese plan de ayuda mutua. Un aspecto importante y factores transversales es el contenido esencial del documento del plan de ayuda mutua. Tiene que tener un directorio de emergencias 24/7, un inventario consolidado, un protocolo de activación, cuál sería la cadena de mando, esos aspectos legales y financieros, y los factores claves del éxito. Ojo con esto: la proximidad geográfica, la rápida respuesta, la compatibilidad técnica, equipos que se puedan encajar unos con otros, el compromiso a la alta dirección, el apoyo ejecutivo frente a una situación de esta, y quién va a ser el jefe de ese sistema de comando de incidentes. Hay que tener una confianza y una cooperación. Entonces, les acabo de hablar de una gran herramienta que está en el plan de emergencia. Vamos a hablar de la otra: el Frente de Seguridad Local. El Frente de Seguridad Local, acá les tengo la descripción, son una estrategia de participación ciudadana que promueve la articulación entre la comunidad, las autoridades y otros actores del territorio para prevenir delitos, identificar riesgos y fortalecer la convivencia. A través de la corresponsabilidad facilitan el intercambio de información, la generación de alertas temprana y el desarrollo de acciones preventivas que contribuyan a la construcción de entornos más seguros y resilientes. Amigos y compañeros prevencionistas, invitan a ese plan de ayuda mutua a la Policía Nacional, inviten a los bomberos, inviten a las autoridades que están alrededor, que los conozcan, que les compartan información, cómo están los índices delincuenciales, qué estructuras criminales están afectando el sector, al pueblo, a la ciudad, a la comunidad, a la localidad. Invítelo. Entonces, venga, frente de seguridad, alrededor de la organización de la empresa, ¿cuántos frentes hay? Venga, policía, acompáñenos. Y verá que ustedes ahí comienzan a fortalecer eso. ¿Listo? Ya hablamos un poco de la empresa
pública o privada, a través de su equipo de seguridad salud del trabajo. Ahorita vamos a hablar un poco, y hablamos también de la empresa y vigilancia, pero ahorita lo volvemos a retomar. Pero ahorita hablemos de seguridad pública. ¿Quién la ejerce? La policía, las Fuerzas Armadas, las agencias de inteligencia, los bomberos y defensa civil. Mira, la seguridad pública es muy amplio. Toda la red de ambulancias, toda la red hospitalaria es seguridad pública. No solamente la seguridad en el marco de los delitos, sino que hay otros aspectos de seguridad pública que tenemos que entender. Entonces, ¿cómo se ejerce? Despliegue nacional con regionales, divisiones, con especialidades como infantería, caballería, artillería, ingenierías, telecomunicaciones, antisecuestro y extorsión, antinarcóticos, protección, investigación criminal, inteligencia, unidades del diálogo, del Ministerio, por ejemplo, la igualdad, de equidad y género, unidades como la mujer que tiene también todo el tema de rescate y muchas otras. ¿Cuál es el fin? Mantener el orden y la seguridad ciudadana, prevenir y dar respuesta a situaciones de emergencia como incendios, inundaciones, terremotos y otros desastres naturales. Investigación y prevención del delito, Fiscalía General de la Nación, con el CTI y Policía Nacional, a través de la DIJÍN, Dirección de Investigación Criminal, y las SIJINES, que son de los departamentos. Protección de la seguridad nacional y la soberanía territorial. Hay una gran ley, la ley 1801, mal llamado Código de Policía. No, caballeros y damas, ese no es el nombre y eso se vende popularmente, que es el Código de Policía. No, el verdadero nombre de esta ley es Código Nacional de Seguridad y Convivencia. La ley 1801 del 2016. El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana es un instrumento normativo con el que cuentan todos los habitantes y las autoridades para corregir y prevenir los comportamientos que afectan a la convivencia. Muchas veces a esta norma le han hecho mala publicidad, pero es una gran herramienta. Antes de lo penal está esta ley, la Ley de Convivencia y Seguridad Ciudadana. ¿Quiénes la operan? Es el inspector de policía, la Policía Nacional. El hombre de vigilancia y seguridad privada tiene que conocer muy bien cómo se debe operacionalizar esta ley. Y el misma ciudadanía puede generar el cumplimiento oportuno de esta ley. Y tiene unos objetivos, un alcance y unos principios. Objetivos: promover el respeto, la libertad, la dignidad y los derechos de las personas, proteger la vida y el ambiente, respetar el ordenamiento jurídico y las autoridades y resolver pacíficamente los desacuerdos. Oído con esto. Resolver pacíficamente los desacuerdos. ¿Cuál es el alcance? Definir los comportamientos contrarios a la convivencia. Oído a esto. Comportamientos contrarios a la convivencia. Habla de las medidas, los medios que tienen para lograr, es decir, los dientes para lograr que todo lo que afecta a la convivencia, pues lógicamente tiene sanciones, tiene el traslado por protección, tiene multas. Es una ley que tiene dientes y lo pueden aplicar alcaldes, inspectores, lo pueden operar también las comisarías de familia y la Policía Nacional. Y a ratos no pensamos que todo es penal, que todo es fiscalía y juzgados. No necesariamente. Esto ayuda y ayuda de forma significativa. ¿Qué más dice esto? Establece competencias de las autoridades de policía, ojo, en el orden nacional, departamental, distrital y municipal. Autoridades de policía, no es la Policía Nacional nomás, la uniformada, no. Un inspector de policía depende de las alcaldías. Las comisarías de familia. Regula la tenencia responsable de animales, sus obligaciones y las sanciones. Ahí habla sobre los animalitos también. Principios: la protección de la vida y el respeto a la dignidad humana, la igualdad de la ley, la libertad y la autorregulación y el respeto por las diferencias y la aceptación de ellas. Muy rápidamente, esta infografía, como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Colombia. Entonces, tiene 3 grandes libros. El primer libro habla de las disposiciones generales. El segundo libro habla de la convivencia y los comportamientos contrarios.
Hay unos aspectos claves en el tema de convivencia, es el uso del espacio público, ventas informales, todo lo que tiene con ruido, limpieza, habla de animales domésticos y silvestres, ambiente y recursos naturales. Usted tiene problemas con un vecino por la bulla, por el escándalo. Léase la parte donde habla de esa situación de ruido. Y en cada alcaldía en el país tiene una reglamentación frente a esas situaciones. Pero desconocemos la ley. Habla de los temas ambientales y recursos naturales, la actividad económica y comercial, de la tranquilidad y de seguridad. Usted puede, a través de un inspector de policía, caballeros y damas, exigir que esta ley se cumpla. ¿Es demoradita? Sí, claro, pues la tenemos. Hágala exigible. El libro tercero habla de los medios, las medidas y autoridades de policía. Los medios de policía, las órdenes, los registros y los comparendos. Las medidas correctivas, las multas, el trabajo comunitario y la suspensión de actividad. Autoridades, alcaldes, inspectores y Policía Nacional. Oído con esto, caballeros. ¿Y por qué quería hablar con esto? Cuando hablamos de articulación, pues lógicamente nosotros tenemos que entender cuáles son los riesgos que tenemos alrededor de la empresa y la organización. Entonces, usted puede exigirle a la policía, venga, compañero, policía, acá tenemos un problema con estos establecimientos, están dejando basuras y realmente no hay control sobre el horario, ayúdenos con esto y con la alcaldía. Y ahí ustedes comienzan a involucrar a las autoridades a través de esta ley. Y por ejemplo, con una persona agresiva, se hace necesario un traslado por protección. Oído con eso, traslado por protección frente a esa persona enajenada mentalmente, ese cliente agresivo. Cuando usted habla con este marco de tecnicismo, venga, señor policía, ese señor que está agresivo necesita un traslado por protección para que nos proteja tanto a él como a nosotros, tenga la edad que tenga, y es necesario que la persona se tranquilice y que llame a su familia. Entonces miren que es una herramienta muy poderosa y que no la conocemos. ¿Oído? Entonces la fuerza pública y seguridad privada. Decreto 356 del año 94 y la Corte Constitucional establece que la seguridad privada debe colaborar con la fuerza pública. Y ya lo establece el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, que es el decreto 356. Pero, lógicamente, esa seguridad privada, ¿quién la ejerce? ¿Cómo se ejerce? ¿Y sobre qué se desarrolla? Habla de la protección física y seguridad de instalaciones y bienes, la vigilancia y patrullaje de áreas específicas, protección de eventos públicos y privados, investigación y seguridad de la información, protección de personas como ejecutivos y personas VIP, protección al transporte de valores. ¿Cómo se ejerce? Seguridad física, residencial, comercial, industrial. Seguridad persona, escoltas. Seguridad valores, seguridad canina, seguridad con drones, seguridad tecnológica. Se hacen estudios de seguridad. Hay una supervisión, muchas veces remota también a través de cámaras. Ya hay hoy en día una automatización del acceso a diferentes lados a través de circuitos cerrados de televisión y zonas de monitoreo. Se hace videoanalítica, automática, alarmas monitoreadas, barreras perimetrales, monitoreo GPS, investigación en seguridad y capacitación en seguridad y gestión del riesgo. ¿Quién ejerce? Pues obviamente las empresas prestadoras de servicios de vigilancia y seguridad privada, ya sea fija, móvil, con armas, sin armas, con medios tecnológicos, con medios caninos y escoltas. Empresas transportadoras de valores y departamentos de seguridad que prestan servicio de vigilancia y seguridad privada para una casa matriz en cualquier modalidad. Y ese hombre de vigilancia tiene que tener unas competencias en el marco del ser, saber y saber hacer. El hombre de vigilancia tiene que tener un control muy fuerte emocional, ser una persona resiliente, tiene que tener una excelente comunicación asertiva, tiene que tomar decisiones en segundos y tiene que humanizar el servicio. Miren, esas son las competencias del ser, del saber, conocer muy bien ese plan de emergencias. Y no solamente es el de la empresa de vigilancia a la que pertenece, sino conocer el plan de emergencias a la empresa que le presta el servicio. Y por eso que hablo de la articulación con la empresa de vigilancia. Conocer esos protocolos,
tener, lógicamente, conocer los cargos y los perfiles, conocer a los brigadistas de toda la organización. Tiene que ser parte de ese plan de ayuda mutua y tener muy claro la georreferenciación frente a esas emergencias que pueden afectar a la organización. Y tiene que tener ese contacto con autoridades competentes. Y lógicamente en su hacer. Una cosa es ser, sus principios y valores, el saber lo que debe conocer y cómo lo personaliza a través de ese hacer. Actuar en el marco de derecho internacional humanitario y el de los derechos humanos. Actuar con amabilidad y con profesionalismo. Acá está la red de apoyo y solidaridad ciudadana. La red de apoyo y solidaridad ciudadana es un mecanismo de cooperación y comunicación entre la Policía Nacional, las empresas de vigilancia y seguridad privada y muchas veces también con la comunidad, orientado al intercambio oportuno de la información para prevenir hechos que afecten la seguridad y la convivencia. Mire, 3 herramientas súper poderosas, caballeros y damas. Plan de ayuda mutua, frentes de seguridad local y red de apoyo y solidaridad ciudadana. Su funcionamiento se encuentra contemplado en el decreto ley 356 del 94, pero especialmente el decreto 3222 del año 2002. Y se constituyen como una herramienta fundamental para fortalecer la prevención, la alerta temprana y la articulación entre Estado, el sector de la seguridad privada y la ciudadanía en gestión preventiva de los riesgos. Entonces, aquí vamos resumiendo y vamos terminando nuestra capacitación el día de hoy, caballeros. La articulación de la seguridad privada y la seguridad pública frente a esos riesgos de tipo natural, a esas emergencias y situaciones naturales, el sismo, la avalancha, la avenida torrencial, los huracanes, las inundaciones, frente al terrorismo, la amenaza terrorista, el secuestro, el hostigamiento, el retén ilegal, el artefacto explosivo, la manifestación que se vuelve asonada. Ahí podemos ver fenómenos naturales y fenómenos antrópicos, incidentes con víctimas masivas por cualquiera de estas 2 líneas, naturales o antrópicos. Entonces, entendamos algo, que el programa de riesgo público va orientado frente al tema antrópico. Y ahí tenemos que contemplarlo y tenemos que entender nuestro plan de emergencias y el programa de riesgo público. 2 herramientas súper poderosas, pero en especial el programa de riesgo público, que tiene que estar muy centrado es en esa amenaza antrópica. Y que tenemos que articularnos a través del sistema de comando de incidentes, que es otra gran herramienta, pero digamos que las brigadas de emergencia es lo básico. De un sistema de comando de incidentes es ese escalón superior para atender una situación a gran escala para evitar un incidente de víctimas masivas. Entonces, sistema de comando de incidentes, plan de ayuda mutua, tener muy aterrizada esa matriz de amenazas y vulnerabilidades, esos análisis de riesgo y esos frentes de seguridad. Que tenemos que tener ese responsable de seguridad y salud en el trabajo, entendiendo que tiene que articularse con la empresa de vigilancia. Que ese plan de emergencias con el programa de riesgo público tienen que estar articulados y que tenemos que involucrar a la empresa de vigilancia y seguridad privada y también invitar a las autoridades. Y ahí tenemos, ya para ir terminando, ¿cómo documentamos todo esto? En el programa de riesgo público, caballeros y damas. El programa de riesgo público es una herramienta gerencial que busca brindar controles operacionales, herramientas y lineamientos generales relacionados con el peligro y el riesgo público para lograr la prevención y control ante el deber y la responsabilidad social de proteger y salvaguardar la vida, la propiedad, la reputación y los recursos de la institución, empresas y personas. Entonces, el programa de riesgo público realmente es una herramienta muy poderosa e importante que ustedes tienen que conocer, hombres de vigilancia y seguridad privada. Bueno, vámonos con la bibliografía. Acá están los aspectos generales de la ISO 18788, pero también tenemos lógicamente la ISO 1801, que nos establece todo lo que son comportamientos contrarios a la convivencia y cómo lo podemos utilizar. Bueno, invitación. Tenemos nuestra quinta sesión. Nuestra quinta sesión va a ser esta comunidad
siempre la vamos a ver los viernes. Y la próxima nos toca el 28 de agosto, de 11 a 12 del día, como estamos el día de hoy, para que hablemos de análisis de contexto, cómo entender las amenazas y vulnerabilidades de las empresas en seguridad privada. Y lógicamente ese análisis de contexto le sirve a todos los prevencionistas, le sirve a todo el sistema de seguridad en el trabajo, para que entendamos cuáles son y cómo hacemos ese análisis de contexto y cómo realmente tenemos que aterrizarlo para estar muy claros frente a las amenazas, nuestras vulnerabilidades, nuestras fortalezas y cómo podemos hacerle frente a esas situaciones y a todas esas violencias que ya les mencioné. Bueno, mi querida Dianita, ¿cómo vamos? ¿Podemos evaluarnos? Claro que sí, doctor Carlos, vamos con nuestro segundo sondeo. Muchísimas gracias por la información que nos acabas de compartir. Vamos con la primera pregunta de este sondeo. ¿Qué norma regula la seguridad privada? A, Ley 1801 del 2016, B, Resolución 0312 del 2019, o C, Constitución de 1991 y D, Decreto 356 de 1994. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos dejen sus respuestas en pantalla y volvemos con los resultados. Los resultados quedaron de la siguiente manera. A, Ley 1801 del 2016 obtuvo un 45%, B, Resolución 0312 del 2019, 9%, C, Constitución de 1991, 3% y D, Decreto 356 de 1994 obtuvo un 42%. Bueno, Dianita, la respuesta correcta es la D. El decreto ley 356 es la que reglamenta, establece todas las empresas de vigilancia y seguridad privada. Tuvimos de un 33 a un 42%. Puede generar que hable mucho de la ley 1801, que es una gran herramienta que se puede utilizar tanto de comunidades y empresas de vigilancia y seguridad privada. Que esa fue la respuesta A. La ley 1801, que habla sobre todo lo que tiene que ver con comportamientos contrarios a la convivencia, da mucho poder y es una gran herramienta que debemos utilizar todos los ciudadanos y los hombres de vigilancia. Pero la respuesta adecuada es la D. El decreto ley 356 es la que reglamenta y documenta a todas las empresas de vigilancia y seguridad privada. Bueno, Dianita, muy bien por las personas que contestaron. Vámonos con la segunda, por favor. Claro que sí, vamos con la segunda pregunta que dice, ¿qué es una red de apoyo? A, grupo de escoltas, B, mecanismo de intercambio de información, C, empresa de vigilancia o D, brigada de emergencia. Esperaremos a que ustedes nos dejen sus respuestas en pantalla y volvemos con los resultados. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, grupo de escoltas obtuvo 0%, B, mecanismo de intercambio de información 47%, C, empresa de vigilancia 5% y D, brigada de emergencia 47%. Esa pregunta era cascadera, Dianita, porque para todos que somos prevencionistas, podríamos pensar que, lógicamente, la red de apoyo es nuestra brigada de emergencias. Pero en el caso de lo que estamos hablando, acuérdense que hoy estamos hablando de empresas de vigilancia y seguridad privada. La red de apoyo es esa articulación que tienen de las empresas de vigilancia y seguridad privada con la Policía Nacional. Entonces, la Policía Nacional utiliza a las empresas de vigilancia como una red de apoyo en marco de seguridad. Entonces, ahí aprendimos un poco nuevo, algo nuevo para todos nuestros amigos prevencionistas, que en el marco de la empresas de vigilancia y seguridad privada, la red de apoyo está articulada con la Policía Nacional frente a lo que tiene que ver grupos delincuenciales, tiene que ver con el tema de seguridad y convivencia ciudadana. Entonces sería red de apoyos articulándonos para intercambiar información. Muy bien, vamos con la tercera. La tercera pregunta dice, ¿quién lidera los frentes de seguridad? A, la Alcaldía Municipal, B, el Ejército Nacional, C, la Policía Nacional o D, las empresas privadas. Esperaremos unos segundos a que ustedes den sus respuestas en pantalla y retomamos con los resultados. Los resultados quedaron así.
A, Alcaldía Municipal, 32%. B, Ejército Nacional, 3%. C, Policía Nacional, 57%. Y D, Empresas Privadas, 8%. Bueno, Dianita, subimos de un 46 a un 57% en la respuesta adecuada, que es la C, que es la Policía Nacional, aunque las alcaldías en muchas ciudades, en muchos municipios del país, en muchos pueblitos, los frentes de seguridad los apoya fuertemente algunas alcaldías, dotándolos de alarmas comunitarias, de cámaras de seguridad. Entonces, los frentes de seguridad local, como les decía, es una gran herramienta en el marco de nuestros planes de ayuda, de ayuda mutua y esa red de apoyo. Y mire que son herramientas que muchas veces desconocemos y que nos sirven para articularnos. Entonces, señores prevencionistas, muchas gracias por sus respuestas. Bueno, Dianita, cuéntanos, ¿tenemos alguna pregunta en este momento? Doctor Carlos, no tenemos ninguna pregunta en el chat. Al parecer el tema quedó súper bien explicado y entendido. Bueno, Dianita, acá seguimos hablando sobre seguridad y pidiéndole a todos los prevencionistas, conozcan su programa de riesgo público, con profesionales idóneos que sepan sobre esto, que sepan qué hacer frente a diferentes situaciones como las manifestaciones. Una manifestación cuando se vuelve violenta, ¿qué debemos hacer? Frente a la extorsión, frente al secuestro. Entonces, implementemos ese programa de riesgo público que es importantísimo hoy en día y bajo las circunstancias que estamos viviendo en nuestro país. A todos, Dios me los bendiga. Muchas gracias por este espacio en que logramos compartirles una información que es muy importante para todos ustedes. Dios me los bendiga, Dianita, y nos vemos en agosto. Invitarlos. En estos días tenemos todo lo que es también todas las capacitaciones en riesgo público que comparto con nuestra colega, la doctora Paola Ramírez, para que nos sigan también en esa comunidad. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga y un feliz fin de semana. Igualmente para ti, doctor Carlos, muchísimas gracias por todo el conocimiento que compartiste con nosotros el día de hoy. A nuestros participantes, no olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje en www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación, y también encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y de 20 horas para que lo desarrollen con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa, y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. En Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de todo tu equipo. Es muy fácil, simplemente debes escanear este código QR que aparece en pantalla. Yo aprovecho esta ocasión para dejarles una invitación a las personas que están en Florencia y en Caquetá. Los queremos invitar a vivir el primer Congreso Nacional en Salud Psicosocial, un espacio diseñado especialmente para fortalecer la salud mental, el bienestar y la cultura preventiva en las organizaciones. La cita es este viernes 19 de junio en el auditorio de la Universidad de la Amazonía. Recuerden que es un evento 100% certificado y gratuito para nuestros afiliados a Positiva. Sin embargo, los cupos son limitados y están sujetos a confirmación. Así que no se queden por fuera y aseguren ya su lugar inscribiéndose en este código QR. Muy bien, así me despido por el día de hoy. Que tengan un feliz fin de semana. Los dejamos con el siguiente video. En el mundo laboral actual, la seguridad y la salud en el trabajo son esenciales para el bienestar de todos los colombianos. Por eso, Positiva, compañía de seguros, a través de Positiva Educa, te invita a ser parte del Plan Nacional de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo, una formación multimodal de alto impacto, diseñada para desarrollar habilidades clave para el cuidado de la vida, adaptada a tus necesidades y horarios. Con más de 150 cursos virtuales especializados en bioseguridad y salud pública,
emergencias y primeros auxilios, ergonomía y trabajo seguro, gestión del conocimiento y cultura organizacional, habilidades para la vida y formación transversal, inducción y reinducción, prevención de riesgos laborales, salud mental y bienestar laboral, seguridad vial, seguridad y salud en el trabajo, SGSST. Nuestra metodología de aprendizaje y plataforma incluye autoaprendizaje y flexibilidad, contenidos asincrónicos que permiten estudiar a tu ritmo en cualquier momento y lugar, ambiente virtual interactivo, módulos estructurados con recursos multimedia, evaluaciones y seguimiento, gamificación y microlearning, lecciones breves y dinámicas de juego para mantener el interés y facilitar la retención de conocimientos. Plataforma tecnológica intuitiva, LMS Moodle, con acceso fácil y navegación amigable a través de un entorno virtual confiable y eficiente. Cada curso está estructurado bajo un modelo de aprendizaje accesible y flexible, permitiendo que los trabajadores avancen a su ritmo en cualquier momento y desde cualquier lugar. Promovemos el bienestar de los colombianos a través de una formación de calidad, desde cápsulas de aprendizaje hasta cursos de nivel avanzado. Ingresa a www.posipedia.com.co, inscríbete y mejora tus habilidades en seguridad y salud en el trabajo.